Ya desde los siglos II y III a.C., desde la época de la conquista romana de la península, los vascos eran conocidos como duchos en las artes mágicas. Posiblemente de los romanos tomaron también creencias y prácticas mágicas. Posteriormente a la época de los romanos, durante la Alta Edad Media, los vascos fueron conservando su fama, unida a la idea de la falta de cristianización, idea que fueron manteniendo cuando menos hasta la época de los grandes procesos, hasta el siglo XVII. La bruja rural vasca es muy importante durante la Edad Media. Existen documentos que lo demuestran. Se trata de la cédula expedida en tiempos de Enrique IV de Castilla, en el año 1466, a petición de la hermandad para que diera jurisdicción a los alcaldes para que pudieran actuar contra los brujos y brujas que al parecer se reunían de noche en lugares recónditos para hacer sus maleficios en personas y bienes. Los procesos continuaron durante el siglo XVI. En el año 1500 se dio uno contra las brujas de Amboto. Aquí las brujas aparecen ya como expertas en el arte de magia y adoradoras de Satanás. Se rendía culto al diablo en forma de macho cabrío, de mulo o de hombre, que siempre ostentaba algún signo de maldad, un cuerno en la cabeza o en la frente, o algunos dientes fuera de su boca. Existen cientos de leyendas acerca de las brujas en todo el País Vasco. El dolmen de Sorguiñeche, casa de las brujas, cerca de Arizala, en Álava, fue construido por las brujas, según la leyenda, bajando las grandes piedras sobre las puntas de sus ruecas durante una noche. Una joven del caserío Argata, que tenemos en pantalla, que no creía en las brujas, fue secuestrada por estas en una noche en la que había ido a buscar agua a esta fuente próxima al caserío y no volvió a aparecer. Precisamente en este bonito lugar próximo a Yanzi, en Navarra, se celebraban aquelarres y el agua que aquí mana, al decir de las gentes del lugar, tiene propiedades curativas de enfermedades de la piel. Hoy en día, en la oquedad existente sobre la fuente, está instalada una ermita bajo la advocación de San Juan el Viejo. Otro episodio de brujería ocurrió con unos niños que se encontraban encomendados a la vigilancia del párroco de la villa de Vera, en Navarra. Muchos niños declararon que 3 noches por semana les llevaban al aquelarre las maestras que les habían hecho brujos. El vicario llevó a los niños a dormir a su casa, hasta que una noche el párroco se durmió y las brujas se llevaron a los niños en sueños al aquelarre y les castigaron duramente. Un día que 2 de las brujas estaban junto a la escuela, los niños salieron a apedrearles. En la ladera norte de las Peñas de Haya existe una cueva llamada la Mía Arenzuloa. Según la leyenda, si se entra hacia adelante, se debe salir hacia atrás. En caso contrario, existe el peligro de convertirse en bruja. El año 1507 se registró otro foco no localizado y en Logroño se quemaron una 30 de personas. Mientras y en Navarra, un canónigo de Pamplona, Martín de Arles, hablaba en un tratado sobre brujería como de una cosa muy normal en la Navarra de su tiempo. Este puente gótico sobre el río Arga, en Zubiri, era objeto de ritos mágicos hasta hace pocos años. Admitían la realidad de los maleficios, pero no las aptitudes fantásticas como las de volar que se atribuían a las brujas. Como vemos, una actitud bastante escéptica, pero tradicional, que no era, sin embargo, común a todos sus contemporáneos. En 1527, ante los oidores del Consejo Real en Pamplona, declararon 2 niñas de 9 y 11 años que eran brujas y delatarían a sus compañeros si recibían perdón de sus delitos. Los oidores comisionados recorrieron las localidades sospechosas con las 2 niñas que reconocían por separado, con concordancia absoluta, a las brujas
encontrándoles la marca del diablo en el ojo izquierdo. 150 personas fueron identificadas como tales. El siguiente paso fue ceder el proceso de las causas a la jurisdicción inquisitorial. Y así fue a Navarra el inquisidor Avellaneda, que al principio se resistía a creer los aspectos fantásticos y más horrendos de los distintos casos, pero luego pasó a creerlos y con firmeza. Parece que su recorrido sembró el terror entre los habitantes de los valles contraorientales de Navarra y tierra al norte de Pamplona. Se descubrieron 3 conventículos. En el primero, en el Roncal, fueron detenidas 120 personas. En el segundo, en el Valle de Salazar, más de 100, de las cuales fueron ajusticiadas 80. En el tercero, que correspondía a los valles de Aezco, a Roncesvalles y la tierra al norte de Pamplona, 200 personas fueron también detenidas. El Sabbat es una orgía sexual en la que participan demonios. Los brujos están juramentados para hacer el mal, siendo premiados por ello con una serie de valores. Celebran sus reuniones los viernes y, en general, son una imitación en negativo de ceremonias, valores y símbolos del cristianismo. Por ejemplo, bendicen con la izquierda en vez de con la derecha. El diablo aparece también en forma de perro, zorro y hombre. Este proceso causó gran sensación en su época y de su descripción se encargó Fray Miguel de Gaztañaga. Para este, las mujeres eran más dadas al mal como compendio de vicios y si eran pobres y viejas, aún más. En Vizcaya se inició una campaña contra la brujería con predicaciones en las que participó Fray Juan de Zumárraga y a la que en el año 1528 se sumó Avellaneda, cuya visita tuvo como resultado que el inquisidor de Calahorra hiciera una investigación que era también demandada por las autoridades civiles, aterrorizadas y desbordadas por la situación. En el año 1530 hubo nuevas demandas de intervención inquisitorial por parte de las Juntas Generales de Guipúzcoa reunidas en Fuenterrabía, lo que da muestra de la tensión constante en el país. La postura de la Inquisición fue cauta, intentando moderar la actitud de los gobernantes locales. A veces estos decidieron llevar a cabo procesos por su cuenta. Este es el caso del proceso a las brujas de Ceberio en Vizcaya entre 1555 y 1558. Varios testigos, fundamentalmente niños, denunciaron como brujos a diversas personas. Uno de los testigos, Catalina de Quesala, de las principales acusadoras, solo tenía 8 años cuando hizo su primera declaración, confesándose ella misma como bruja. Como telón de fondo, rencillas vecinales. El foco de los acusados se centró principalmente en un caserío y las personas relacionadas con ellos. Se les acusó de varios crímenes: realizar actos de vampirismo en niños, hacer maleficios y de llevar a cabo los acostumbrados vuelos previo uso de ungüentos especiales. Además, Catalina describió el aquelarre donde se celebraban sus reuniones en un lugar llamado Petrelanda. Como resultado de las pesquisas, 21 personas fueron apresadas y conducidas a Bilbao, donde se les juzgó. La sentencia no fue excesivamente dura para lo que podía haber sido en aquel tiempo, siendo condenados los acusados a tormento de agua y cuerda a discreción del juez. El primer tormento consistía en hacer ingerir agua por un embudo al acusado. El segundo en acostar al reo sobre un banco, desnudo, atado con una serie de cuerdas que se apretaban hasta el punto de cortar la carne. Según el proceso, los acusados eran gentes mal afamadas, entre las que el parentesco era factor de culpabilidad muy importante, ya que en el marco familiar se creía más fácilmente heredable el credo brujeril. En relación con el País Vasco continental y la persecución de brujas, hay un prototipo de cazador de ellas.
Este es Pierre de Lancre. En el año 1608, el país de Lapurdi comisionó a dos nobles, los señores d'Aumont y d'Urtuby, a París, para que suplicaran de Enrique IV el favor del nombramiento de unos jueces especiales que se encargaran de la represión de una secta de brujos y brujas que aterrorizaban al territorio. Con poderes absolutos, fueron designados dos miembros del Parlamento de Burdeos, el presidente del mismo, D'Espegné, y Pierre de Lancre, que fue el que llevó la mayor parte del peso en el asunto y que después escribiría dos famosos libros sobre su actuación. Pierre de Lancre nació en Burdeos. En sus escritos nos da su versión de la brujería labortana. Para él hay razones geográficas, morales y culturales para que el demonio hubiera escogido Lapurdi para sus operaciones. Por de pronto era negativo ya el que hablara una lengua extraña, un signo de divergencia, y por si fuera poco, la irregularidad de la frontera eclesiástica con España facilitaba la labor del diablo. Describe Lapurdi como bien poblado pero poco fértil, por lo que los labortanos preferirían el trabajo del mar, símbolo de la inconstancia y la tradición, cualidades que atribuye también a los labortanos. Añade respecto a ellos que son malos agricultores y peores artesanos, que no aman a su patria, ni a sus mujeres, ni a sus hijos. Que no son franceses ni españoles, y que esto da una peligrosa indiferencia y ambigüedad en sus costumbres. Que por su oficio, viéndose alejados de su patria durante la mayor parte del año, sus mujeres e hijos quedan en los pueblos sin recursos, con lo que se produce la relajación de las costumbres y la gente vive sin temor de Dios. Considera a los hombres turbulentos, inclinados al sortilegio y a las danzas agitadas, pero aún les respeta ciertas virtudes. En cambio, las mujeres le parecen extremadamente peligrosas. Le exasperan el amor a la casa donde se habita, de modo que se abandona el propio apellido para tomar el nombre de aquella, el espíritu aristocrático de los vascos. En su libro hay un grabado realizado por Jean de Ciarco y que es algo más que una ilustración. Es una síntesis plástica de los rituales que se imputaban a los brujos labortanos de las ceremonias y actos del sabbat. Más o menos nos encontramos con todos los elementos que pueden describirse en cualquier rincón de Europa y tal como veremos entre los brujos de Zugarramurdi. Fuegos alimentados con huesos de difuntos, conocimientos maléficos, sapos del tamaño de patos vestidos de colores, ángeles guardianes de los brujos de los que se extraen el líquido verdoso que permite a los brujos volar al aquelarre, cuidados por los niños brujos. Bailes obscenos con demonios de horribles formas, banquetes antropofágicos o necrofágicos. Arriba, a la derecha, Satanás en la forma de macho cabrío sedante, presidiendo la reunión con la reina del aquelarre. Y una bruja vestida en mofa de la iglesia de monja. Se reunían a cualquier hora, cualquier día de la semana, aunque tenían como día consagrado el lunes. Se reunían en encrucijadas o en lugares solitarios y escondidos. En Asquén llegaron a reunirse de día y en la misma plaza del pueblo. Celebraban asambleas generales en las 4 fiestas cristianas mayores del año. En una de estas, en la costa de Hendaya, llegaron a reunirse 12.000 personas. Cuando la caza se inició, y según fue creciendo en intensidad, no hubo familia que no se viera complicada. Religiosos, nobles, jueces, ricos comerciantes, grandes y pequeños. Hubo emigraciones masivas al sur del Bidasoa, a Terranova, y como consecuencia de los juicios, fueron desterradas muchas personas y varios centenares ejecutadas.
Se tomaban declaraciones sin tener en cuenta capacidad mental, sexo ni edad. Es más, se primó la confesión de adolescentes y niños de 5 a 12 años, en los que admitían ser visitados por el diablo, haber realizado vuelos y aquelarres, y coincidían en detalles que habrían conocido de sus padres, familiares u otros procesados. Para Pierre de Langres todo es real. Creyó en vuelos y traslados. Creyó en ungüentos y en polvos maléficos a pesar de que no pudo encontrar ninguno. Creyó en dobles demoníacos que protegían a los asistentes a los aquelarres, permaneciendo por ellos en sus casas con sus familiares a modo de coartada. Admitió como prueba la marca del diablo con el que Satanás señalaba a sus seguidores que un equipo especializado, un cirujano y una muchacha que había participado en los aquelarres se encargaba de buscar en los reos. Él mismo aseguró haberla visto en el ojo izquierdo de más de 3.000 personas. Fue recompensado por sus servicios con un nombramiento como consejero de Estado en París. Las noticias del proceso de Lapurdi pasaron al sur por varios conductos. A través de rumores, por bocas de personas que se habían desplazado a Bayona a presenciar la quema de brujos y brujas, por medio de los sermones de los curas locales a partir de los refugiados labortanos. Así comenzó el segundo episodio de una epidemia de brujomanía en la que hubo 2.000 acusados y casi 5.000 sospechosos. Parece ser que el primer detonante fue la llegada a Zugarramurdi en diciembre de 1608 de la joven María de Ximeldi, que en Ciburu había pertenecido a un conventículo. Allí vivía una persecución y los primeros momentos de la actuación del Ancre. En Zugarramurdi, María confesó haber participado en aquelarres y denunció a una serie de personas. La opinión pública local aceptó tal caso de espontaneidad y los sospechosos comenzaron a ser perseguidos y acosados por los vecinos y por el fraile párroco. En todo caso, los habitantes de Zugarramurdi y Urdax prefirieron la reconciliación y arrepentimiento público de los sospechosos. Pero alguien alertó al Santo Oficio. Probablemente el abad de Urdax, Fray León de Araníbar, que recientemente había solicitado al Tribunal de Logroño, cuya jurisdicción incluía Navarra, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, así como a las diócesis de Calahorra, Santo Domingo de la Calzada y una parte del arzobispado de Burgos, ser nombrado agente inquisitorial de la zona. El tribunal mandó un familiar, algo así como un agente de información inquisitorial y un notario, que remitieron a Logroño la información que habían conseguido tras interrogar a 8 varones adultos. Por su parte, en Logroño no sabían qué hacer, pues el último proceso de brujería se había incoado en el año 1596, y mientras recopilaban informes y viejos cuestionarios, eligieron a 4 mujeres para ser interrogadas, a las que luego se añadieron otras 6 de las que habían confesado en público. Siguiendo el sistema habitual de la Inquisición, hicieron promesa de indulgencias si confesaban. Admitieron ser brujas, haber volado, reducido sus cuerpos con ungüentos, haber matado a varias personas, incluido niños, por motivos insignificantes. Estebania Navarcorena, de 80 años, admitió incluso haber matado a su propia nieta. Unos más, otros menos, los reos, estos y otros que le siguieron después, fueron identificándose con su papel de brujos. Los inquisidores continuaron con los interrogatorios en Logroño. Los supuestos brujos confesaron todo lo que tenían para confesar tras 6 meses de cárcel. No es difícil imaginar que para ese tiempo los presos serían lo suficientemente inteligentes como para adivinar qué clase de verdad querían escuchar los inquisidores. Para salvar sus vidas, combinaron los rasgos más extravagantes de su fantasía con lo que ya sabían, añadiendo detalles comunes al folclore local con lo que los inquisidores les iban diciendo. Becerra y Valle fueron el primer y segundo inquisidor en Logroño. El inquisidor Valle comenzó su visita en el verano de 1609.
Solo 5 brujas se presentaron a declarar, todas de 14 a 20 años, hijas de presos en Logroño, que declararon que el demonio les llevaba a la aquelarre dormidas. Pasó luego por Lesaca, San Sebastián y Tolosa. Inició una persecución de brujas en las 5 villas: Vera, Lesaca, Echalar, Llanci y Aranaz. La epidemia se desató cuando los curas, siguiendo las instrucciones de Valle, aleccionaron a la población contra las brujas. Antes nadie sabía lo que era un aquelarre. A partir de entonces lo sabían todos, hasta sus mínimos detalles. El problema residía en que gente con autoridad como Valle creía que el diablo engañaba a los niños durmiéndolos para llevarlos al aquelarre. La gente estaba aterrorizada. Ahora la Suprema parecía convencida y apoyaba totalmente las tesis del tribunal, mientras surgían las primeras discrepancias entre Salazar, tercer inquisidor, y sus colegas. El domingo 7 de noviembre de 1610 se inició la celebración de un fastuoso y solemne auto de fe en Logroño que duró 2 días. La Inquisición no perdía oportunidad de impresionar a la gente. 21 buenos confidentes fueron reconciliados con la Iglesia, 11 de los cuales habían muerto en la cárcel. Los 11 negativos, aquellos que no habían logrado demostrar su inocencia, fueron quemados, 5 de los cuales cadáveres, ya que habían muerto en la cárcel. Tras el tranquilo verano de 1610, en otoño llegaron noticias de que se habían producido reincidencias y que se continuaba raptando niños. La tensión creció. Apenas había pueblo en el que no se encontraran niños embrujados. Los aldeanos torturaban a los sospechosos para que confesaran, produciéndose varias muertes. En algunos lugares las autoridades locales decidieron actuar por su cuenta. Se volvió a pedir la intervención de la Inquisición. El 9 de marzo de 1611, el tribunal informó con precisión estadística al Consejo de que en un cinturón de 60 kilómetros que iba del Baztán a 2 leguas de San Sebastián, la situación era especialmente grave. En total, de los 6.030 habitantes de los 21 pueblos del norte de Navarra y Guipúzcoa, 287 eran brujos confesos, habiendo sido acusadas 1.271 personas, el 26% de la población. Pero en algunos lugares, la proporción de los sospechosos se elevaba. En Vera llegaba a un 37%, en Zugarramurdi y Urdax a un 52% y en Dona María a un 60%. En este contexto se agudizó el enfrentamiento entre partidarios del tribunal, agentes de la Inquisición, mayoría de las autoridades civiles y eclesiásticas y los escépticos, encabezados por el obispo de Pamplona y formado por los párrocos de Echalar, Llanci y otros. A este grupo se unió luego Salazar. Estos últimos fueron inclinando a la Suprema hacia el escepticismo, sobre todo cuando observó el éxito del edicto de gracia que recomendaba silencio y orden y que Salazar, procurando evitar un rebrote de brujomanía, llevó por la zona afectada y al que acudieron masivamente los brujos. Fueron la quema de brujas, el auto de fe, los recorridos de los inquisidores, la deficiente manera en que fueron llevadas las investigaciones y las causas, las que, según Salazar, infectaron a las gentes. En 1614 se publicó el Edicto de Silencio, que obligaba a olvidar todo el asunto, aunque un poco tarde para los ejecutados. En Vizcaya se dieron brotes en los alrededores de Bilbao en 1616. Hubo ataques y amenazas al comisario de la Inquisición. El Consejo de Castilla dio poderes especiales al corregidor y se procesaron 289 personas, pero se consiguió paralizar el proceso, acción en la que Salazar tuvo mucho que ver. No hubo brujas ni embrujados hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos. En el País Vasco pudieron darse la hechicería, reuniones de tipo pagano, posiblemente también costumbres o formas religiosas sospechosas, como el poco católico culto a los muertos.
De hecho, para llamar a los lugares de reunión de brujas, no se usa solo el nombre de aquelarre, prado del macho cabrío, que podría haber sido tomado de la terminología demoniológica, sino que también se conocen en algunos otros lugares como Eperlanda, tierra de la perdiz, o Petrelanda,